Hola, ¿qué tal? Yo soy Facu Soto, soy psicólogo con perspectiva de género, me recibí en el año 87 en la UBA. Desde ahí empecé a dar clases en la facultad, di clases en la UBA, tuve materias a mi cargo, fui titular de cátedra de Psicología Laboral y Organizacional y otras materias en la UFLO, Universidad de Flores. Ahí también, hasta hace poquito, hasta este año, que decidí no dar más clases ahí, estaba dando clases en una materia que se llama Diversidad e Inclusión, que está buenísima. También una diplomatura sobre políticas de género, etcétera. Título largo. Bueno, entonces es esto. Lo que quiero contarles es que voy a hacer unos pequeños podcasts, son varios, cortitos. Al no estar dando clases en la facultad, la verdad que me dan ganas de hablar, de contar algunas cuestiones que la mayoría de mis pacientes vienen a buscarme porque no funcionó la terapia o el análisis con otros profesionales. Y a mi criterio claramente tiene que ver con que desconocen el tema de diversidad sexual, y eso que hoy en día, digamos, se habla mucho del tema, igual que de feminismo, igual que de perspectiva de género, pero bueno, hay un hueco muy grande ahí que me parece que tiene que ver con dos cuestiones. Una, con una cuestión de contenidos, de teoría, profesionales que no se actualizan, que no leen, ¿no? Que no estudian. Y por otro lado, con la experiencia de cada profesional. Me parece que no está bueno que un paciente tome un paciente gay, por ejemplo, y que no sepa de nuestra cultura LGBT, ¿no? Digamos, no somos iguales a las personas heterosexuales. Esto de tener una ilusión de, somos todos iguales, pero ¿por qué te automarginás al decir que sos diferente porque sos gay? Somos diferentes. Nos prevé una cultura que se fue consolidando en la medida en que la homosexualidad era una enfermedad hasta hace muy poco, hasta el año 73. La Organización Mundial de la Salud en el año 92, si no me equivoco, la sacó de las enfermedades mentales y bueno, pasó a formar parte de la Organización Mundial de la Salud como una sexualidad más, como una elección que, digamos, antes, según el DSM-3, el manual de psiquiatría, era considerada una perversión, una enfermedad. Entonces, ¿desde cuándo tenemos matrimonio igualitario? ¿No? Pensemos. Entonces, digamos, no es que desde el año cero, como el matrimonio heterosexual, nosotros nos podemos casar también. Bueno, todas estas cuestiones hicieron que tengamos lugares de encuentro que no son los hegemónicos, ¿no? Una persona gay iba a bailar a un boliche, se acercaba a un chico para decirle que le gustaba, donde los chicos iban a buscar chicas, y era probable que el chico recibiera un maltrato físico, probablemente una piña, estoy pensando en los años 90, o psicológico, de acuerdo a la persona, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la modalidad relevante o de intento de conocer a alguien. Entonces, desconocer todas estas cuestiones o hacer como que no existen, me parece que no aporta. Ni hablar si hacemos un doble clic y algún paciente con muchas ganas de ser escuchado cuenta alguna experiencia, que conoció a algún chico en un glory hole, ¿no? Una experiencia concreta de hace unos meses. El paciente me cuenta, ¿no? Yo a veces, para preservar la identidad del paciente, a veces doy vuelta a algunas cuestiones para que no sea localizable, que la persona no se sienta tocada, etc. O generalizo estas cosas para ejemplificar, ¿no? Bueno, y es muy frecuente que los pacientes me cuenten que capacitaron a su ex psicólogo o psicóloga contándole algún lugar de encuentro, contándole alguna modalidad de nuestra cultura gay, y se le fue la sesión en explicarle, y que después finalmente aflora algún prejuicio por parte del profesional que no le permite escuchar con claridad. Por ejemplo, en algún momento alguien me dijo, claro, como le dije que fui a un sauna gay, me dijo, cuídate, que no te agarres ninguna enfermedad venérea, tenés que tener mucho cuidado, ¿no? Y pensábamos que esta persona, si hubiese sido heterosexual, este profesional probablemente no le hubiese hecho ese comentario, porque lo que subsacía ahí, por otras cosas que le había dicho, era que
el ambiente homosexual es promiscuo. ¿Y qué tiene que ver, digamos, si es promiscuo o no es promiscuo? Bueno, dándole una connotación negativa. Entonces, todos estos prejuicios no hacen a que la persona pueda hablar, conocerse, cuestionarse, llevarse algún conocimiento y producir algún cambio. Al contrario, queda ahí detenido. Este es un primer momento para contarles por qué la importancia de que los profesionales de la salud que atendemos pacientes LGBT sepamos de la cultura. Lo ideal es que compartamos esa cultura, que seamos parte de esa cultura, que seamos gays, tortas, trans, etc. O en el, digamos, en el peor de los casos, haciendo la excepción, que estén familiarizados con el tema. Yo siempre cuento una persona, una profesional que me vino a supervisar por una paciente trans que tenía, que no sabía cuál era el motivo de consulta de la paciente, porque estaba preguntándole cosas sobre la identidad trans, porque nunca había hablado no es que no tenía una amiga trans, nunca había hablado con una persona trans. Yo digo, desde ese lugar, ¿cómo puedo ayudar a una persona? ¿No?